En la clase de hoy desarrollaremos los cerramientos horizontales intermedios. Analizaremos 3 puntos: cómo están compuestos estos cerramientos, qué tipos de cerramientos horizontales existen y las propuestas constructivas que pueden haber ante los diferentes acondicionamientos del edificio. La clase anterior se desarrollaron los cerramientos horizontales superiores o también llamados cubiertas. En esta clase desarrollaremos los cerramientos horizontales intermedios o entrepiso. Básicamente la diferencia entre ellos es que este tipo de cerramientos están dividiendo un espacio interior de otro interior, en tanto que el cerramiento superior dividía un espacio interior de un espacio exterior. Por lo tanto, si bien su estructura realizada en base a diferentes capas va a ser similar, estas capas tienen que dar respuesta a distintas condicionantes o distintos requisitos exigenciales. Estas capas, capa de terminación superior, capa de aislación, capa soporte y capa de terminación inferior, no siempre tienen por qué estar presentes, pueden cumplir a su vez más de una función y pueden variar en su ubicación. Veremos algún ejemplo donde el cerramiento puede estar compuesto por una única capa de las indicadas en este esquema. La capa de terminación superior, por tratarse de un espacio habitable, va a cumplir una función estética, va a estar sometida al desgaste y la abrasión de las personas que están circulando en ella, va a tener que resistir a la compresión y cargas concentradas, por ejemplo, del equipamiento que se instale en la parte superior, va a tener que brindarle seguridad al usuario en cuanto al deslizamiento. Los locales son higienizables, por lo tanto los materiales con que está compuesta van a tener que dar respuesta a ese mantenimiento y limpieza, como puede ser por ejemplo el lavado, y a su vez van a acondicionar desde acústicamente y lumínicamente el espacio superior. La capa soporte es la que brinda la seguridad estructural, tiene que conservar sus cualidades y, como vimos anteriormente, puede estar construida en sitio o puede ser prefabricada. Cuando hablamos de aislación, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay distintos tipos de aislaciones a los que puede o tiene que dar respuesta ese cerramiento, dependiendo de qué espacios es lo que está dividiendo. Por ejemplo, estanquidad frente al agua líquida. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de un baño ubicado en una planta baja, donde en ese espacio va a haber agua, por ejemplo, lo que son las instalaciones o lo que es la ducha, y tenemos que impedir el pasaje hacia los pisos inferiores. Puede ser también que cumpla una función de aislación térmica, por ejemplo cuando tenemos estaciones de calefacción por losa radiante, o una aislación acústica entre dos espacios diferentes. También debe evitar la condensación, por ejemplo, del vapor de agua y la propagación del fuego. La capa de terminación inferior va a cumplir una función estética para quien está viendo el espacio desde abajo, va a cumplir una función de acondicionamiento acústico, si esto requiere alguna característica especial, va a acondicionar lumínicamente al local y también tiene que cumplir requisitos en cuanto a la seguridad contra los incendios. La capa soporte ya fue desarrollada cuando se trató el tema específico de esta, y podemos clasificarla de distintas maneras. Un criterio es dividirlos en cerramientos pesados o cerramientos livianos. Los materiales estructurales con los que se construye esta capa son el hormigón armado, el acero y la madera. Cuando nosotros tenemos un uso integral del hormigón armado, o sea, toda la estructura de la capa de soporte está compuesta por el hormigón armado, a eso le llamamos uso integral, pero también podemos combinarlo con distintos materiales como puede ser el acero y la madera. Vimos en la clase anterior, por ejemplo, las losas llamadas techos a la porteña. En ese caso, un uso integral, un uso combinado de la madera y el hormigón armado. En esta familia vimos las losas macizas, las losas nervadas en una o dos direcciones, los casetonados, el steel deck, los prefabricados, las bovedillas. Cuando utilizamos acero y madera
combinándolo con hormigón armado, también vamos a tener lo que llamamos cerramientos pesados. Ahora, cuando lo que hacemos es un uso integral del acero y la madera o un uso combinado de acero y madera, estamos ante la presencia de los cerramientos horizontales livianos. Veremos a continuación los cerramientos horizontales de madera. En esta imagen podemos ver algunas de las características de estos cerramientos. Aquí lo que se utilizó fue un sistema mixto, madera con elementos vigas que están sosteniendo el plano horizontal que conforma ese cerramiento, apoyados en la mampostería y en una viga metálica en el centro. Y comenzamos a ver distintos aspectos de este cerramiento. Por ejemplo, los elementos estructurales aparecen a la vista y también aparecen a la vista distintos tipos de instalaciones, como el aire acondicionado, como las instalaciones contra incendio, como la instalación eléctrica y de alumbrado. ¿Cómo queremos que se vea ese cerramiento? ¿O qué requisitos tiene que cumplir ese cerramiento? Bueno, desde el punto de vista estético, quien está debajo de este cerramiento, en este caso está observando la estructura, algo similar a la foto anterior. Este sería uno de los casos más sencillos. Tenemos vigas de madera sobre las cuales conformamos un plano horizontal con un elemento como pueden ser estas tablas y arriba una terminación. Dependiendo cuál sea el material de terminación, va a ser las condiciones que deben de cumplir las diferentes capas que pongamos aquí arriba. Por ejemplo, en este caso se optó por una alfombra. La alfombra no se pega directamente, una alfombra o una moqueta, sobre el entablonado porque si no todas las uniones de las tablas quedarían marcadas en la moqueta. Entonces se colocó un elemento intermedio que es este chapón para tener un plano conformado en forma uniforme. Podría ser algún vinílico o algún otro material. Pero en este caso, este cerramiento no tiene ningún requisito desde el punto de vista, por ejemplo, acústico o térmico. Diferente situación se da en este otro. Aquí no se quiso dejar la instalación, la estructura a la vista, y se cierra o se termina con un cielo raso en la parte inferior, creando una cavidad que puede aprovecharse para albergar instalaciones y a su vez este cielo raso puede tener distintos requisitos o distintos motivos para su instalación. Por ejemplo, no permitir que se vean las instalaciones que se alberguen acá arriba, pero también puede ser un cielo raso de tipo acústico para acondicionar el espacio inferior. En este caso, se quería dejar la estructura vista o parcialmente vista, pero había que colocar una aislación térmica. Entonces se coloca una aislación térmica y un cielo raso en la parte inferior que no pasa y no llega a cubrir toda la estructura de ese entrepiso. Pueden utilizarse distintos materiales para su conformación y pueden desde el punto de vista estético realizarse distintas cosas. Por ejemplo, el entablonado sobre los elementos secundarios, que en este caso son las vigas. Esto es evidentemente una ampliación porque hay unas vigas principales que se apoyan en unos pilares de madera que son independientes de lo que es la estructura del edificio, donde se apoyan unas vigas secundarias y se conforma el plano horizontal con tabla maciza. Esas tablas pueden estar vinculadas a la estructura mediante clavos. Estos clavos van a quedar ocultos porque están colocados en el machiembre, ¿sí? Se coloca esta tabla, se clava, se coloca la segunda tabla y va tapando el clavo. O si desde el punto de vista estético lo que buscamos es algún diseño específico o que se vean los elementos de sujeción, o que se insinúen, mejor dicho, los elementos de sujeción, se colocan tarugos. La tabla se va atornillando a la viga y luego se van colocando estos tarugos que quedan como taponcitos en el piso. Esos elementos estructurales pueden estar realizados con madera maciza, como en el caso anterior, o pueden estar realizados con madera industrializada. Dentro de la madera industrializada podemos tener viguetas, por ejemplo, de este tipo, que son realizadas con OSB para lo que es
el alma de la viga, y con madera maciza para lo que es el ala de la viga, ¿sí? Esos elementos luego se irán uniendo con otras piezas metálicas a los otros elementos de maderas, vigas por ejemplo principales en este caso, y recibirán después el plano superior que conforma el cerramiento, que en este caso también son chapones de OSB. Y van a empezar a aparecer, dado que el espesor de estos elementos es muy chico, todas las instalaciones que después veremos si las queremos dejar a la vista u ocultas. Otro elemento industrializado de madera que se puede utilizar para la confección de estos cerramientos son las vigas laminadas. Veamos ahora los cerramientos metálicos. Su composición es similar a la de los cerramientos de maderas. Podemos tener elementos principales que pueden ser metálicos a su vez, y elementos secundarios que van a estar recibiendo un plano o un material que conforme el plano horizontal, que puede ser metálico o puede ser de madera. Esta estructura la podemos realizar con diferentes elementos. Por ejemplo, los perfiles laminados de acero. Podemos tener perfiles conformados de acero. Hay diferentes ábacos que me permiten determinar en función de la distancia y la carga admisible las características de ese perfil. O podemos tener perfiles como este tipo, donde el elemento se cortó, se desplazó y luego se soldó para tener con el mismo material un elemento que tiene mayor altura y por lo tanto mayor inercia desde el punto de vista estructural. El elemento que conforma el plano horizontal puede ser un elemento calado en metal. Nuevamente vemos que comienzan a aparecer las instalaciones a la vista, o pueden ser elementos macizos de diferentes metales. Por ejemplo, esto en este caso puede ser aluminio, o en este caso puede ser acero. Podemos tener entrepisos no realizados a medida, sino que ya están estandarizados. Entonces, todo lo que es perfilería, vigas y elementos de terminación son estandarizados y están diseñados para que encastren entre sí los distintos elementos que están conformando ese cerramiento, ya sean elementos principales, elementos secundarios, pilares, incluso lo que son los elementos de protección, como son las barandas. Luego, en el caso este del ejemplo, el plano horizontal está conformado con una placa cementicia. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los elementos que pueden conformar ese plano horizontal. Metálico ranurado, metálico estirado, metálico perforado, una parrilla. Esto sería, por ejemplo, como los puentes que unen el aulario en el frente de Facultad de Ingeniería. En este caso tenemos algo mixto, tenemos un chapón conforme a ese plano, pero tiene como terminación una chapa metálica. Bueno, ¿por qué será esto? Y bueno, en este entrepiso evidentemente este elemento de terminación lo que le está dando es una mayor resistencia a la abrasión, ¿sí? El elemento de madera sirve como elemento de soporte, pero no es resistente al grado de abrasión que debe estar soportando este entrepiso. Por lo tanto se decidió por una chapa metálica. O puede ser que tengamos todo un piso de madera. Lo mismo que dijimos anteriormente, para madera lo tenemos presente en este tipo de cerramiento. En este caso es algo mixto. Tenemos toda una estructura de perfiles conformados metálicos, donde el plano de cierre se va a dar con chapas cementicias y luego puede tener distintas terminaciones arriba, por ejemplo cerámico, vinílico, una alfombra o lo que fuese.
A su vez, la estructura puede quedar a la vista o, como en este caso de aquí, terminada con un elemento que va a ser el cielo raso. Más de lo mismo, pero en este caso tenemos un cerramiento mixto, donde los elementos principales son perfiles laminados y el plano va a estar conformado con madera. Este es el mismo caso que vimos hoy con madera, pero el elemento estructural pasa a ser metálico. Como elemento de unión, ya que las tablas van a ir clavadas, no las podemos clavar en el metal, se colocan unos listones de madera sobre el perfil, los cuales van a ir atornillados al perfil, y sobre esos listones se va clavando el entablonado que conforma el plano. En este caso, los elementos estructurales son perfiles conformados de chapa y el elemento de cierre van a ser chapones de OSB. Aquí tenemos otro caso donde la estructura quedó a la vista, está realizada con perfiles tubulares de chapa soldada entre ellos y el plano está conformado con chapones de madera. En este caso es similar, pero la estructura queda oculta y se termina con un cielo raso por en la parte inferior que va a estar ocultando la estructura y las instalaciones que van a estar en la parte inferior de la capa soporte, pero por encima del cielo raso. Otro ejemplo de un entrepiso mixto, y en este caso tenemos una única capa. Los elementos que la conforman son vidrio y metal. Este es un espacio de una casa, un edificio viejo iluminado con una claraboya, donde lo que se trata es de acondicionar lumínicamente los espacios de abajo, o sea que la luz llegue a los espacios de abajo. Entonces la solución que se dio fue, este es el mismo entrepiso pero visto desde el espacio de abajo. Una estructura metálica con perfiles laminados y elementos secundarios sobre los que van a descansar baldosas de vidrio. ¿Sí? Este elemento de cierre cumple todas las funciones. Esto se puede lavar, está acondicionando lumínicamente el espacio de abajo, es resistente a la abrasión y todo se logra con un único material. Ese material puede ser baldosas de vidrio o un caso similar, que es este, vidrio prensado, o un caso similar, pero está realizado con vidrio laminado sobre la estructura metálica. Aquí tenemos un detalle de cómo se realizaría. Tenemos la perfilería, tenemos que sellar las uniones para evitar que por temas de mantenimiento, cuando se hace un lavado sobre este piso, el agua pase para el local inferior. Bueno, tenemos algunos ejemplos, ¿no? En este caso no es exactamente un cerramiento horizontal intermedio, sino que es un volado porque por debajo de esto hay un espacio exterior, igual que en este otro caso. Aquí se predomina lo que es el diseño, lo que es el paisaje, lo que son la vista. En el caso anterior predominaba o se le ha dado mucha importancia a lo que es el acondicionamiento lumínico de ese edificio, desde el punto de vista de la iluminación natural. Veremos ahora qué sucede con las instalaciones que van a haber en ese edificio. Las instalaciones son la sanitaria, de calefacción, eléctrica, de ventilación, de aire acondicionado, de incendios. Cuando nosotros tenemos un plano horizontal, no importa con qué material, las instalaciones las podemos ubicar sobre la capa soporte, incorporadas en la capa soporte o debajo de la capa soporte. En caso de estar por debajo de la capa soporte, las instalaciones pueden estar ocultas o a la vista. Ahora, ¿cuáles son las instalaciones que podemos ubicar en cada uno de estos casos? Sobre la capa de soporte podemos ubicar tanto la instalación sanitaria, las losas radiantes y la instalación eléctrica. Incorporada en la capa soporte, como es un elemento estructural, podemos tener solamente elementos de diámetros pequeños, como es la instalación eléctrica.
Y por debajo de la capa soporte podemos tener la instalación sanitaria, la instalación eléctrica, instalaciones más importantes en cuanto al volumen, como son las de aire acondicionado y ventilación, e instalaciones contra incendio. Veamos qué soluciones podemos dar para albergar estas instalaciones y cómo distribuirlas en horizontal en el edificio. Comencemos por la instalación sanitaria. En la instalación sanitaria tenemos dos tipos de instalaciones, lo que es el abastecimiento de agua potable y lo que son los desagües. La instalación de abastecimiento de agua potable no presenta mayor problema para su distribución debido a que los diámetros no son tan grandes, pero a su vez la instalación es por presión, el líquido ahí adentro está por presión. En cambio, en las instalaciones de desagües, los líquidos van desplazándose por gravedad y los diámetros son mayores porque no solamente tenemos aguas líquidas, sino que tenemos elementos sólidos como papeles y demás. Veamos cómo se conforma una instalación sanitaria. Aquí tenemos lo que es el plano, por ejemplo, la planta de un baño. Esta es la simbología de los elementos sanitarios. Tenemos la ducha, tenemos el abastecimiento de la ducha, tenemos un resumidero de piso o un desagüe de piso, que es el que va a estar recibiendo el agua de la ducha, tenemos el lavatorio con su abastecimiento, tenemos el bidet y tenemos el inodoro. Dentro de las instalaciones de desagües, los líquidos que se conducen por esas canalizaciones se dividen en dos. Lo que se llama la red amoniacal o cañería primaria, que es la que conduce las aguas amoniacales, la del inodoro, por ejemplo, puede ser un mingitorio, una taza turca si es que lo hay, ¿sí? Y luego las secundarias, que son aquellas que no tienen líquidos amoniacales, la que desagua la ducha, la que desagua el lavatorio y la que desagua el bidet. Los desagües de estos tres elementos se van a concentrar en lo que se llama caja sifonada. Es una caja que va a recibir los desagües de la ducha, del lavatorio y del bidet, y que tiene una altura aproximada de 20 centímetros. De esta caja sifonada va a salir un caño que se va a conectar a la instalación o al caño principal del inodoro, y ese caño irá a un punto o una columna de bajada. Esto corresponde a un baño ubicado en un piso intermedio en un edificio. Esta columna de bajada irá recogiendo después el desagüe del baño que está abajo de este, que se repite, y así sucesivamente. Esta caja sifonada básicamente cumple dos funciones. Primero, colectar los desagües de estos tres artefactos y a su vez conectar esto con la red primaria. La red primaria tiene gases, ¿sí?, por conducir líquidos amoniacales, entonces tenemos que evitar que esos gases entren al ambiente para que no haya olor en estos ambientes. Entonces eso se logra con un sifón hidráulico. Este elemento tiene un sifón con agua en su interior, igual que el inodoro, que impide que los gases de la cañería primaria ingresen a los locales. A su vez, las cañerías son de diámetros importantes porque van a circular solos por ellos, sobre todo la del inodoro, y van a tener pendientes. Entonces, para alojar estos elementos se necesita un mínimo de unos 20 centímetros, que es la altura de este elemento, la caja sifonada. ¿Cómo hacemos para colocarlo? Podemos tener básicamente tres opciones y puede haber una cuarta dependiendo de cómo esté conformado ese cerramiento horizontal. Una opción es realizar un descenso de la losa. Lo que está en oscuro es el elemento estructural losa de hormigón armado. Entonces, si esta es la losa techo de esta unidad, piso de la unidad de arriba, cuando llegamos al baño,
Esto lo permite la reglamentación municipal. La altura libre en un baño es de 2,20 m y la altura libre en los demás locales de 2,40 m. Podemos descender esta losa 20 centímetros y acá creamos un espacio suficiente como para albergar la instalación sanitaria. Esto es lo que se llama descenso de losa. Aquí va a haber una pared, por lo tanto, la pared del baño, por ejemplo, por lo tanto, quien esté de este lado no va a percibir lo que estamos percibiendo en este local, salvo cuando ingresa al local y ahí sí puede ver que la altura de este local es más baja que esta. Pero este quiebre en la losa no se va a ver porque aquí va a haber un tabique o una pared. Una segunda solución es, en vez de descender el elemento estructural losa, es mantenerlo horizontal. Y lo que se hace es, se rellena y se hace un escalón con la altura que necesitamos para instalar la caja sifonada. Este escalón puede ser en parte del baño, dependiendo de las dimensiones. Esto pasa a ser un problema de diseño más que nada. Puede ser que se suba todo el baño, el piso del baño, pero para no tener un escalón en la puerta del baño, capaz que se sube algo más y un corredor. Entonces lo que hay es un escalón en parte de ese corredor que puede estar aquí adelante. Hay una tercera solución, que es también dejar la losa horizontal, pero ahora no colocar la instalación por arriba de la capa soporte, sino colocarla por debajo de la capa soporte. Esto es lo que se llama cañería suspendida. Luego habrá que colocar un elemento cielo raso aquí abajo para ocultar esta cañería, pero que sea desmontable, que me permita hacer reparaciones en esta cañería. Estos son los tres ejemplos que vimos. Descenso en losa, se van conectando a la cañería principal. Cañería suspendida, se van conectando el baño de abajo a la cañería principal, a la columna primaria, o un escalón en el baño. Cañería entonces de bajada o columna de bajada, donde se van conectando los distintos baños y podemos tener distintas soluciones. El descenso de losa, cañería suspendida, aquí estaría faltando el cielo raso por debajo, y el escalón. Estas soluciones normalmente se adoptan cuando tenemos una estructura de losas con vigas, como es esta acá. Vigas y losas. Aquí vemos lo que es una instalación suspendida. ¿Sí? Esta es la losa estructural y la cañería que queda por debajo. Vemos la caja sifonada que está recibiendo, este es el receptáculo de la ducha, esto puede ser el lavatorio o puede ser el bidet, y esto será lavatorio o bidet también. Y aquí vemos cómo se conecta a la cañería primaria, donde aquí arriba va a estar el inodoro. Y esto va a la columna de bajada. En este caso es una losa maciza, aparentemente es preformada o prefabricada con distintos elementos. En este caso es una losa con bovedillas. El tema con este tipo de solución es que nosotros tenemos que prever desde el principio los pases, o sea, dónde van a estar ubicados esos elementos que atraviesan ese elemento estructural. Porque si no, pueden darse situaciones como esta, donde cuando se fue a colocar la instalación, se picó ese elemento estructural, pero no solamente el elemento estructural, se picaron también los elementos de las canalizaciones eléctricas. Y como si fuera poco, había una varilla y también se cortó porque molestaba para esta instalación. Entonces esto lo que hay que hacer es preverlo previo al llenado de la losa de hormigón y dejar un pase. Un pase es colocar un elemento
¿sí? Que luego va a ser retirado, se va a dejar, se llena y una vez que el hormigón endureció, ese elemento se saca y queda el pase directo o el hueco directo para que pase la pieza y no hay que estar picando. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo. Los caños naranja corresponden a la instalación eléctrica que fueron cortados cuando se realizó el picado en este punto y en este otro. Aquí tenemos el corte de una instalación suspendida, el apartamento o unidad del segundo piso y el apartamento o unidad del primer piso. Esta es la instalación que atraviesa la losa y va por el apartamento de abajo, pero va a haber un cielo raso que tiene que ser desmontable para poder hacer cualquier reparación en caso de falla de esta instalación. Hay una cuarta opción que es aplicable en el caso de edificios con losas sin vigas, como se vio en la clase en la que se desarrolló el tema de la capa soporte. Estas losas, cuando no tenemos vigas, tienen espesores mayores que las losas normales. Entonces, estamos hablando de espesores, recuerden que van de 15 a 20 centímetros. Entonces, con ese espesor de losa, lo que me permite es, si esto está previsto en el cálculo estructural, esta sería la losa, con sus 20 centímetros, 15 centímetros, entre 15 y 20 centímetros de espesor. En una parte se hace un rebaje, o sea que esta parte me va a quedar más delgada, y luego se hace un pequeño contrapiso, y aquí obtengo la altura que precisaba para instalar la caja sifonada. El esquema luego es igual, va a una columna de bajada que va recolectando los desagües de todos los baños. Pero para eso, como dijimos, tiene que estar previsto en el cálculo estructural el cambio de espesor de esta losa o la forma en que va a apoyar la losa del baño. Aquí tenemos constructivamente cómo se realiza. Aquí está el espesor total de la losa y aquí lo que hay es un rebaje de la losa. En esta foto lo mismo. Nuevamente, cuidado con los pases. En este tipo de cerramientos va a haber que colocar una capa impermeable, lo que habíamos dicho al comienzo de la clase, una capa de aislación humídica. Esa capa puede estar en diferentes zonas. El tema es que, como va a ser la capa impermeable, cuanto más superficial, mejor va a ser para impedir que el agua penetre a este cerramiento. Si nosotros estamos colocando la capa impermeable por acá abajo, de alguna manera estamos suponiendo que en algún momento, ya sea por una pérdida o una rotura de esta instalación, el agua puede estar acá abajo. Y si la capa puede llegar hasta acá abajo, y si el agua va a ser retenida acá, porque la capa impermeable está acá, esto se va a estar llenando de agua y en algún momento me voy a enterar. Pero el agua siempre va a salir por el punto que le sea más fácil. Entonces nunca sabemos por dónde va a salir esa agua. La capa impermeable superficial estaría compuesta, por ejemplo, por el pavimento, ¿sí? Una cerámica esmaltada. Podría reforzarse por debajo con algún elemento hidrófugo. O podría impermeabilizarse aquí abajo para prevenir cualquier rotura de esta instalación. Van a haber puntos singulares que lo que me van a permitir es recibir el agua, por ejemplo el agua en la ducha, ¿sí? Este es el receptáculo de la ducha que va conectado luego a la caja sifonada que decíamos hoy. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Con el descenso de la losa y la instalación de esta capa impermeable aquí. Lo que decíamos, cualquier rotura, pérdida o lo que fuese, o filtración de agua que puede darse también por las juntas del pavimento si no están bien realizadas, el agua va a pasar de aquí hacia abajo y va a ser retenida por esta capa. Si esta capa no tiene un desagüe, el agua aquí se va a formar una piscina y por algún lado, capaz que no es por el baño, va a salir por algún local habitable contiguo, por instalación eléctrica o por donde sea, por el camino que le ofrezca menor resistencia. Aquí tenemos el caso de la cañería suspendida y la capa impermeable va a estar arriba.
el caso del descenso de la losa y el caso del escalón en el baño. En cualquiera de estas situaciones, lo que tenemos que prever es que si la capa impermeable está por aquí abajo, aquí el agua se va a acumular. Entonces esa agua tenemos que sacar antes que esto se enchumbe en agua. Por lo tanto, algún desagüe tenemos que realizar. En los gráficos está indicado un desagüe hacia abajo. Bueno, esto no lo vamos a hacer porque si no esta agua estaría cayendo en el baño de abajo. Pero podemos poner algún desagüe en algún punto, recogerlo y que salga para afuera. Y dejarlo a la vista, es decir, por ese cañito que puede salir por una fachada o por un patio o por donde sea, nunca va a tener que estar saliendo agua. El día que ese caño empiece a gotear es porque tenemos algún problema en esa instalación sanitaria. Veamos qué pasa con la calefacción. Primero veamos la losa radiante de agua caliente. El esquema es el siguiente. Nosotros vamos a tener elemento estructural, una losa de hormigón armado. Después tendremos un elemento aislante térmicamente para evitar que el calor se vaya a la unidad de abajo y evitar que se produzcan a su vez dilataciones sobre la estructura por el cambio de temperatura. Tendremos los elementos que conducen el agua caliente, que como va a ser a presión este elemento, va a tener pequeños diámetros y no necesita pendiente. Tenemos un material de relleno y que me va a servir como base para la colocación del pavimento de terminación. Aquí lo estamos viendo que se realiza sobre un entrepiso en madera. ¿Sí? Este sería lo que llamamos serpentín, ¿sí? O elemento de la losa, que en este caso está con unos elementos que están clavados a la madera, está posicionado, pero también se puede hacer con piezas especiales como son estas en PVC, donde se va instalando la instalación y luego se realiza la capa de nivelación con mortero. O se puede hacer, por ejemplo, aquí lo que se realizó fue una malla electrosoldada abajo con un nylon por debajo para evitar que el agua pase para abajo cuando esto se va a llenar, y el serpentín se va atando a esa malla. El mismo esquema sería aplicable ahora a una losa radiante pero eléctrica. Aquí lo que no va a haber es agua en la instalación, sino que va a ser un cable que se va instalando también de la misma manera en todo el espacio a calefaccionar. El esquema es el mismo, la diferencia es que el calor aquí se transmite por un elemento que es el cable y en el caso anterior era por el agua caliente. Lo podemos tener para un edificio donde la capa soporte es de hormigón o para pisos más livianos con estructura de madera. Veamos qué sucede con la instalación eléctrica. Las cañerías eléctricas son las que tienen en general menor diámetro que el resto. Por lo tanto, su distribución en horizontal permite realizarlas dentro de la capa soporte. Aquí vemos, por ejemplo, parte de la capa soporte ya fue realizada, en este caso hormigonada, y en este todavía no. Tenemos la estructura metálica y tenemos los elementos de la cañería de la instalación eléctrica con estos naranjas son las cajitas o centros donde van a ir luego las fuentes de luz. ¿Sí? En este caso se va hormigonando y la instalación eléctrica queda incorporada en la capa soporte. Ahora, habíamos visto, esto lo podemos hacer cuando tenemos un espesor considerable en la capa soporte, por ejemplo una losa de hormigón. Habíamos visto que también podíamos colocarla debajo de la capa soporte. Si tenemos un entrepiso liviano, ya sea metálico o de madera, su espesor no da para instalar la instalación eléctrica dentro de ese elemento, sino que se va a colocar por debajo de ese elemento y puede ser que quede a la vista o que quede oculta como es en este caso. Aquí vemos la instalación, aquí tenemos unos centros y todo esto va a ir tapado luego con un silo raso. Pero a su vez se puede colocar sobre la capa soporte. Y en este lo que vamos a hacer es colocar lo que se llaman pisos sobreelevados. Esta es la capa soporte, estos elementos
son para distribución de la instalación eléctrica, el cableado va a ir por acá adentro. Se va a colocar el piso sobreelevado. El piso sobreelevado consiste en estos elementos o pequeñas como pilastritas que se van colocando, que van a recibir unos elementos que serían una especie de pequeñas viguetas, y sobre esos elementos van a ir apoyados los elementos de cierre. ¿Qué me permite esto? Bueno, primero, inspeccionar la cañería siempre, pero además me permite tener una luz muy amplia en este local y poner equipamiento que requiera alimentación eléctrica en cualquier parte del local. Es decir, para locales amplios, muy grandes, como por ejemplo oficinas, este tipo de instalación es muy recomendado porque me permite una gran versatilidad en cuanto a la distribución del equipamiento, y si yo tengo a alguien que un puesto de trabajo por aquí, por ejemplo, no tengo que venir a conectarlo a una pared donde tenga un tomacorriente que esté muy lejano. Se van haciendo tomacorrientes en el piso de acuerdo a la distribución del equipamiento y se va alimentando no solamente tomacorrientes, puede ser instalaciones de música, de cómputo, de lo que fuese. Pero la idea es crear este espacio como se creaba por debajo de esto y se cerraba con el cielo raso, nada más que en vez de cerrarlo con un cielo raso, aquí lo vamos a estar cerrando con el espacio, con el piso o el pavimento sobreelevado. Por debajo de la capa soporte, pero ahora a la vista. Tenemos la instalación eléctrica acá, que va a estar compuesta por bandejas, por un cableado, pero también tenemos la instalación de iluminación, podemos tener la instalación de abastecimiento de agua, de incendio y demás. Lo que tenemos que coordinar es con la estructura dónde vamos a hacer los pases de la instalación, dónde van a estar los puntos de bajada. La instalación eléctrica lo que se trabaja de la siguiente manera. Vamos a tener puntos de subidas por ductos normalmente, y luego tenemos que distribuir en horizontal para cada piso. Cuando tenemos edificios por lo general industriales o de oficinas donde la instalación eléctrica requiere de un volumen mayor, fíjense, los puntos de bajada acá no alcanza con que sea un ducto, sino que es prácticamente toda la pared. O sea que desde el punto de vista estructural, esta losa que está aquí no está apoyada en esta pared que está acá, porque todo está siendo perforado por la instalación que está pasando. Bueno, esto hay que preverlo en el cálculo estructural. Lo mismo que en esta otra situación. Aquí los cables son mucho mayores, pero fíjense que este elemento dejó de apoyarse en este elemento de acá. El otro tipo de instalaciones que podemos tener son las de aire acondicionado y ventilación. Y en este caso sí, son instalaciones que tienen un volumen muy importante de acuerdo al caudal de aire que tengan que mover. Este tipo de instalaciones normalmente van por debajo de la capa soporte y luego como terminación un cielo raso para ocultar toda la instalación. Y vemos el proceso constructivo donde tenemos los elementos difusores, por ejemplo estas rejillas, y la instalación que está acá abajo fue terminado esto después con un cielo raso de yeso. Puede ser un cielo raso suspendido, que en este caso cumple una función o está acondicionando acústicamente el local de abajo. Estos son los difusores del aire acondicionado. Pero también podríamos dejar la instalación a la vista, ya no oculta. Tema de gusto. Acá tenemos la estructura de ese cielo raso, de ese entrepiso, perdón. Las instalaciones del aire acondicionado, la instalación eléctrica, todas están quedando a la vista. Con las instalaciones contra incendio pasa lo mismo. Normalmente este tipo de instalaciones se llevan por corredores y demás. Y acá se pueden dejar a la vista. Aparecen otros elementos además de lo que son las instalaciones y los sprinklers, que son los sensores. En este caso está toda la vista, los rociadores, la cañería, el sensor, en este caso está oculto, y en este caso en un entrepiso pesado, y en este caso es un entrepiso liviano o un entrepiso pesado con un cielo raso por debajo, donde por encima de él irán distintos tipos de instalaciones, incluida la instalación contra incendio.
Bueno, en esta foto podemos ver, o en esta imagen podemos ver todas las instalaciones a la vista. La instalación de desagüe de un baño, la instalación contra incendio, la instalación de extracción de aire, la instalación de aire acondicionado, y está todo suspendido de una capa soporte pesada en hormigón. Analicemos qué pasa con el acondicionamiento acústico. Tenemos distintos locales. Uno va a ser una fuente de ruido y el otro va a ser el receptor del ruido o del sonido. Separándolos, el elemento o cerramiento horizontal intermedio. En este caso, este elemento va a tener que estar acondicionado acústicamente para evitar que los sonidos se propaguen del local fuente al local receptor. Hay básicamente dos tipos de sonido. Los sonidos de impacto producidos por golpes o por ejemplo por cuando un líquido se desplaza por una cañería y la cañería está tocando, por ejemplo, está embutida en un muro. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos en un edificio de viviendas y en un baño de alguna planta superior utilizan el inodoro, tiran la cisterna y se escucha en los baños de abajo cuando va cayendo el agua, ¿no? Y podemos tener los sonidos aéreos, que son los que se transmiten a través del aire, no a través de fuentes materiales como en este caso, sino a través del aire, como puede ser el ruido del tránsito, el ruido de la voz, el ruido de una radio. ¿Cómo podemos actuar? Bueno, sobre el solado o en el alojamiento, cómo alojamos las instalaciones en estos entrepisos. Aquí tenemos representados los dos tipos de sonidos y las vías de transmisión. Sonido de impacto, producido por los golpes. No quiere decir necesariamente que alguien esté golpeando, puede ser cuando alguien camina, cuando el perro va corriendo acá arriba o tiran una bolita o lo que fuese y el sonido se transmite hacia abajo. ¿Cómo se transmite? A través de la vía sólida, a través del elemento horizontal, a través de las paredes y a través del local. Aquí tenemos un silo raso, pero ese silo raso acústicamente en cuanto a los sonidos de impacto no tiene ninguna contribución. Es decir, los sonidos de impacto se transmiten por vías sólidas, caminos materiales, impacto sobre los cerramientos o de las instalaciones como decíamos recién. En el caso de la sanitaria puede ser cuando arranca el ascensor que está unido a la estructura del edificio o alguna máquina, podría ser esta situación, ¿sí? El sonido se transmite a través de la materia, de la vía sólida. ¿Cuál es el problema? La continuidad que hay en la transmisión del sonido. ¿Cuál es la solución? Interrumpir el camino material, es decir, impedir que el sonido se propague a través de la vía sólida. Para los sonidos aéreos, por ejemplo, la palabra hablada, la vía de transmisión son las ventanas, puede ser por ejemplo para el ruido de tránsito, o las juntas, muchas veces cuando tenemos un elemento liviano, por ejemplo, que no llega a unirse con el techo, con el cielo raso, con la estructura. Imagínense que esto es un tabique, como aquí lo vemos en corte, tenemos un tabique y un cielo raso, pero ese tabique no llega a la capa soporte arriba. Entonces, como los cierros rasos son elementos livianos normalmente, el sonido va a pasar por aquí, va a atravesar y se va a estar metiendo al local de al lado a través de este espacio. Es decir, no hay ningún elemento que le ofrezca resistencia a la onda sonora, como tampoco lo hay en el vano cuando principalmente está abierto.
La transmisión es mayor cuanto más liviano, más homogéneo, más delgado, más elástico sea este elemento, y el control se hace por la masa del cerramiento, ¿sí? Estos sonidos, la manera de amortiguarlo es con masa, básicamente con masa, para evitar que estos elementos entren a vibrar. Recién dijimos que una solución para evitar la propagación del sonido de impacto es cortar el camino material. Bueno, ¿cómo hacíamos nosotros para cortar ese camino material? No podemos cortar la estructura, pero sí lo que podemos hacer es lo que se llama un piso flotante. Si esta es la estructura del edificio, vigas y capa soporte, losa de hormigón en este caso, vamos a colocar una base elástica sobre la capa soporte y que suba un poco sobre la pared. Y sobre esa base elástica, que es este elemento amarillo que está acá, vamos a conformar una carpeta que me va a servir para soportar el pavimento como base para el pavimento que vamos a colocar aquí arriba. Entonces, el sonido que se estaba produciendo por impacto sobre esta superficie va a ser interrumpido por este elemento, que ya no es un elemento sólido, sino que es una base, tiene una base elástica, va a estar absorbiendo esas vibraciones. Es importante que este elemento llegue hasta acá arriba, porque si lo dejáramos morir acá abajo, esta carpeta está tocando acá y ahora el sonido se transmite por vía directamente hacia el espacio de abajo. En cambio, con este elemento, al igual que acá, el camino material para la transmisión del sonido se ve cortado. Aquí vemos en qué consiste ese piso flotante, el elemento aislante sobre el que se va a hacer una carpeta de hormigón. Podemos instalar también un cielo raso acústico, si por ejemplo la fuente de sonido está abajo y no arriba, como en este caso. Entonces lo que tenemos que hacer es absorber el sonido. Pero ese cielo raso acústico tendría que ser independiente de este elemento estructural para evitar la propagación por vía sólida hacia arriba. Fíjense, acá tenemos un detalle de lo que sería un cielo raso acústico muy estudiado. Tenemos la capa soporte, tenemos una membrana aislante, en este caso, acá arriba. Vamos a tener un cielo raso acústico compuesto por dos placas de yeso con un elemento aislante en el medio. Vamos a tener otro elemento aislante en el medio, pero a su vez hasta los detalles de los elementos de sujeción de este cielo raso, fíjense que este elemento que va a estar anclado, por lo tanto va a haber una continuidad material entre este elemento, algún puente entre este elemento y el elemento capa soporte, está interrumpido por este elemento que es el número 2, anclaje amortiguador de caucho. Es un elemento elástico, ¿sí? Por lo tanto está cumpliendo la misma función que estaba cumpliendo este elemento elástico en este caso, ¿sí? Corta la transmisión por vía sólida hacia la estructura. Bueno, pasaremos ahora a desarrollar la capa de terminación superior y la capa de terminación inferior. La capa de terminación superior puede estar hecha con diferentes materiales, por ejemplo en madera. Tenemos diferentes situaciones o diferentes posibilidades. Por ejemplo, el elemento de terminación, piezas pequeñas pegados sobre un alisado de arena y portland, o como en este caso aparentemente es un piso ya existente donde teníamos un plano perfectamente nivelado con un pavimento que parecen ser baldosas por las juntas, y ese pavimento que estamos colocando ahora de terminación en madera se está adhiriendo con un adhesivo vinílico sobre ese pavimento. En este otro caso se optó por pegarlo sobre un enchapado.
Fíjense que este es el elemento de terminación, pero sobre un piso o un pavimento existente o un alisado se colocan chapones de madera de menor calidad y se va pegando sobre él el material de terminación. También podríamos tener cuando una instalación donde el piso se coloca sobre alfajías. Esta es la capa soporte, hay unas alfajías de madera vinculadas a esa capa soporte y sobre él se va colocando el elemento de terminación. Tablas que se van clavando y se coloca un elemento elástico que me va a permitir amortiguar los impactos que hayan sobre ese pavimento para evitar que se propaguen por vía sólida hacia abajo. En este caso es similar, pero hay un doble sistema de alfajía. Esto es lo que habíamos hablado hoy, por ejemplo, el piso de madera tarugado, que puede ser sobre alfajías. Aquí puede haber una alfajía y esta tabla se va atornillando y colocando los tarugos. O puede haber un fenólico, por debajo de esto hay un chapón al cual se va fijando la tabla de terminación. Aquí tenemos un ejemplo. Terminación con el fenólico y la tabla de terminación. Podemos tener otro caso que son con madera industrializada, los pisos flotantes. Sobre un alisado se coloca una manta que va a permitir, por un lado, amortiguar y evitar o disminuir el sonido por vía sólida y por otro lado, absorber las pequeñas variaciones y movimientos que pueden haber sobre el pavimento. Tenemos el caso de los empalomados, en el que sobre el pavimento se realiza, sobre el contrapiso, mejor dicho, se realiza una estructura elevada y sobre él se van clavando las tablas de madera. Esto puede ser o porque querramos tener, por ejemplo, desniveles acá o porque querramos albergar alguna instalación acá abajo. Es algo similar al piso sobre elevado que habíamos visto hoy. Podemos tener pétreos en sus diferentes formas, por ejemplo, en forma regular, en forma irregular, adoquines. Podemos tener los mosaicos de escalla. Podemos tener los monolíticos en forma de baldosa o hechos en sitio con sus correspondientes juntas de dilatación. Podemos tener baldosas de granito. Podemos tener lo que llamamos el hormigón alisado, ¿sí? Donde se construye el pavimento de hormigón y una vez que el pavimento tiene la dureza suficiente como para soportar el tránsito, se realiza un alisado sobre ese pavimento, o sea, ya queda como terminación el alisado que se está haciendo en el propio hormigón. En este caso se está haciendo con lo que se llama un helicóptero o llana mecánica. Podemos tener algunos morteros como son el microcemento. Podemos tener las baldosas cerámicas. Sobre el alisado se va colocando el cerámico, que puede ser de distintos tipos, puede ser cerámica roja, pueden ser porcelanatos, cerámicas esmaltadas. Podemos tener la terminación con polímeros, ya sea moquette, baldosas de goma, de caucho, el vinílico en rollo, el vinílico en baldosa. Cualquiera de estos pavimentos lo que requiere es una superficie muy lisa por debajo para evitar que se marque, porque son elementos muy finos esto de acá. Y van adheridos a esa superficie, normalmente puede ser un alisado de arena y Portland, puede ser un chapón como vimos en ejemplos anteriores. Y podemos tener elementos mixtos. Por ejemplo, los pisos sobreelevados, de los cuales ya estuvimos hablando. Aquí tenemos más en detalle
el elemento soporte, que puede ser metálico, puede ser de PVC. Esto es regulable, o sea, esta parte tiene una rosca y va subiendo o bajando para nivelar el piso. Y un elemento de terminación que va apoyado sobre él. Este sería un esquema en corte. Tenemos las baldosas calcáreas en sus diferentes tipos. Pueden ser lisas, dibujadas, lisas sin dibujo, coloridas solamente, texturadas. Y veamos ahora las capas de terminación inferior. Desde los clásicos revoques, con materiales como son el mortero fino y el mortero grueso. Pueden ser el revoque convencional o puede ser los revoques proyectados, tanto con morteros de cal como con yeso. Podemos tener cielorrasos suspendidos, por ejemplo con metal desplegado. El metal desplegado es este tipo de cielorrasos donde tenemos, por ejemplo aquí se ve que es un entrepiso aparentemente de madera, pero por debajo se monta toda una estructura secundaria independiente de esta, a la cual se le va a colocar un tejido, que es esto, el metal desplegado. Aquí se ve, este es un cielorraso que se está demoliendo. Ese elemento, ese tejido, ese metal desplegado va sujeto a va fijado a esta estructura y sobre él se aplica un revoque. Y la terminación es igual que si se tratara de una losa de hormigón. Podemos tener los metálicos. En este caso generalmente, en los casos que estamos viendo aquí, son todos con una capa, es un cielo raso que tiene una capa, un espacio, porque va ocultando, por ejemplo, la instalación sanitaria o el aire acondicionado o la instalación de ventilación, cualquiera de ellos con distintas formas, con forma de lamas, con forma de rejilla. Ven que siempre hay un espacio arriba donde se va colocando la instalación, en este caso eléctrica, la iluminación que está embutida, en este otro también. Puede tener distintas terminaciones, pueden ser lisos, pueden ser perforados, porque pueden contribuir al acondicionamiento acústico, ¿sí? Esto por detrás puede tener algún elemento absorbente para que esto no sea tan reflejante y el sonido que entra por esos orificios sea absorbido. Podemos tener en yeso, ya sea en forma de baldosas, sobre una estructura se van montando esas placas de yeso, o puede ser el yeso en forma de placas, ¿sí? Sobre la estructura se van atornillando, sobre esta estructura se van fijando estos paneles que vienen, placas de yeso. Estos corresponden a la cabecita de los tornillos, cartón yeso mejor dicho, que hay distintos tipos. Esto ya se vio cuando ustedes vieron construcción 1, ¿sí? Hay distintos, puede ser incluso alguna, si es para exterior, alguna chapa cementicia, por ejemplo, en vez de yeso. Se van tapando las uniones y luego se aplica enduido sobre toda la superficie y una pintura de acabado. La altura del cielo raso dependerá de qué tan grande sea la cámara que querramos dejar para, por ejemplo, lo que es el pasaje de las cañerías, de las instalaciones. Podemos tener los polímeros, y acá tenemos distintos tipos, desde lamas de PVC, placas de fibra mineral, estos son silorrasos acústicos, las membranas plásticas tensadas, como el caso del aeropuerto de Carrasco, o podemos tener terminaciones de madera, en infinidad de variantes, desde el clásico lambriz a elementos ya con determinadas dimensiones que van sobre una estructura, al igual que las placas que vimos de yeso, por ejemplo, o rejillas, al igual que los pavimentos metálicos que habíamos visto hoy, donde en esto es un local comercial, se ven los difusores del aire acondicionado, se ve la iluminación, se ven elementos de detección, por ejemplo, de lo que son humos, o pueden haber elementos macizos de madera con distintos diseños. En la clase que viene veremos cerramientos horizontales inferiores.